El cuarto de los ratones es ese lugar para pensar, para soltar, para dejarse ir, donde recordar lo que eres sin importar lo que haces. Síguenos en redes sociales @cuartoratones y suscríbete y hazte miembro de nuestro canal de YouTube. Rafa Valero es periodista. Rafa tuvo clara su vocación radiofónica desde bien pequeño y pronto dio el salto a los micrófonos de Radio ECA. A partir de ahí, su carrera radiofónica se prolongó durante 30 años en COPE y posteriormente Radio Marca. Ahora es una de las voces fundadoras del único podcast diario profesional en Galicia, CIES Podcast. Hoy se sienta en el sillón de Capitoné para conversar con nuestro anfitrión, Pablo Sangiao. Bienvenidos al Cuarto de los Ratones. Yo creo que podéis empezar, ¿eh? Bueno, un periodista entonces, ¿no? Otro periodista. Otro periodista. Pues tampoco vinieron tantos, ¿eh? ¿No? No, bueno, pero sí. últimamente mira, iba... fue como que le hicimos ahí una OPA a CIES Podcast. Espera que Rafa quería preguntar algo. ¿Alguna duda, Rafa? No, ninguna. Lo que no sé es si habíamos empezado con lo de otro periodista. Sí, en otro periodista habíamos empezado ya. Vale. Aquí ya empezamos así. Vale, pues tampoco empezamos. vamos a empezar con cosas que... No sabemos empezar. No solemos empezar. No sabemos. No. No sabemos empezar. Entonces, como no sabemos empezar, Pues decidimos... yo estoy preparado para cuando queráis. Periodista de vocación. Periodista de vocación, desde niño. Yo, mis recuerdos siempre son ya pegado a una radio. Es decir, yo soñaba con estar delante de un micrófono en un estudio, pero desde muy niño. Y cuando te digo desde muy niño, te digo desde que no era lo normal tampoco, porque a mi edad la gente soñaba con ser otras cosas. Y yo soñaba con ser periodista y por trabajar en la radio con 8, 9, 10 años, sí. ¿Pero qué tipo de periodista? Porque, por ejemplo, aquí Carlos Tresandí siempre cuenta que él se hacía sus chanchullos y ponía grabadoras y él se hacía magazines cuando tenía ¿cuántos años? 9 o así. Bueno, yo ¿Ves? El beneficio de no tener amigos. Pues yo algo muy parecido a lo de Carlos. Yo me hacía, por lo menos mentalmente, me estructuraba mis propios programas de radio. No tenía claro hacia dónde quería ir. Yo empecé fundamentalmente en el periodismo deportivo, pero siempre he hecho también, y más últimamente, periodismo cultural, y era lo que más me apetecía. Pero desde muy niño jugaba ya a ser locutor de radio, tener mis propios programas, sí. Joder, pero es raro tenerla tan clara, ¿no? Yo creo que es muy importante en nuestro oficio que sea vocacional. Entre otras cosas porque, lo sabéis de sobra también por todas vuestras ocupaciones, no tenemos horarios, los fines de semana no existen, entonces más vale tenerlo claro desde... Pero la de gente que conoces, ¿no? Pues la gente... Es una de las cosas que yo agradezco. La cantidad de gente que conocemos, la cantidad de gente interesante que conocemos y que nos vamos encontrando por el camino. Yo creo que tiene que ser muy vocacional. Si no lo es, posiblemente intentas escapar muy, muy rápido. Igual que a los músicos que se le pregunta a veces, o sea, le preguntamos a veces a los músicos en qué momento se sintieron músicos. ¿Te acuerdas del primer día que hiciste una entrevista o algo así, o cubriste algo y dijiste, coño, soy periodista? Yo recuerdo el primer grupo que pinché, es decir, ahora no recuerdo exactamente el tema, pero Supertramp fue el primer grupo que yo pinché en la radio. Los chavalines que estaban... estaban empezando, una gente que apuntaba maneras. Yo empiezo en el año 87. Estudiaba en el colegio de los jesuitas, y un jesuita, Manolo Robla, era el director de la emisora. Y en las fiestas colegiales, yo por eso, ese rollo vocacional que tenía, en la barraca que había de megafonía, yo estaba retransmitiendo un partido de chicas de fútbol. Y le hizo gracia como estaba haciéndolo y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a
a la radio, él dirigía Radio ECA, que era la emisora que ellos tenían, que había un montón de gente súper talentosa, que estudiaba en jesuitas o no estudiaba en jesuitas, y que hacía un montón de programas culturales en gallego, programas musicales, había programas deportivos, obviamente era una emisora educativa, que daban clases entonces, no había internet, no había plataformas, y entonces se ponían las clases desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, y la gente se sacaba el graduado escolar o se sacaba otros cursos. Esto lo impartían profesores. Y el resto era una programación al uso. Y me dijo si yo quería pasarme por allí. Yo estudiaba tercero de BUP, era el año 87, y ahí empecé a ir los domingos por la tarde, a colaborar en un programa que no engañaba a nadie, porque tenía por título Música y Goles, y no engañaba a nadie porque ponía música y contaba los goles de la jornada, que los escuchaba. Menudo spoiler de título. Menudo spoiler, efectivamente. Sabías a lo que ibas. Y allí los domingos escuchábamos a José María García. Había una persona que iba presentando y otra que era yo, que estaba escuchando con unos auriculares a José María García, que iba cantando los goles y los ibas contando tú también en el programa. Y allí empecé, y así estuve durante 2 años, aunque empecé ya a hacer otras cosas, pero coincidieron con mis años de tercero de BUPICO, es decir, primero y segundo de bachillerato actualmente. Y en el año 89, que yo me iba a ir a Madrid a estudiar periodismo, surgió la posibilidad de quedarme a trabajar allí. Entonces lo compatibilicé con mis estudios, que ya no fueron los de periodismo. Yo empecé a estudiar y estudié la carrera de Derecho. No me fui a Madrid, y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, porque en el año 89 empecé ya a trabajar, empecé a ganar dinero. No mucho dinero, pero empecé a ganar dinero, y hacía un programa de deportes de media hora al día y pinchaba 1 hora de música al día. El resto del tiempo lo dedicaba a estudiar la carrera, y ahí ya fue cuando empecé a familiarizarme con el oficio y a tener muy claro que lo que era vocacional o lo que era el sueño que yo tenía era lo que cumplía todas las expectativas. Y así estuve 4 años, hasta el año 91, que Antonio Estevez me llamó de la cadena COPE para ir a trabajar allí. Vaya. Pero primero vamos a pararnos ahí en el... Porque, hostia, Jesús, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo ahora 54 años. 54. Es un poquito mayor, pero Jesuitas tuvo que ser un nido de gente muy grande, pues, ¿no? Porque, joder, salisteis, ¿qué pasaban Jesuitas? Eran Jesuitas en Vigo. Mira, sí, Jesuitas en Vigo. ¿Qué pasaban Jesuitas en Vigo? Porque de repente está Fran Rodríguez, está Gonzo, ¿no? Está nuestro Pini. Pedro Pablo Alonso salió de allí, que son un poco más jóvenes que él, pero que también circundan, hay una generación. Pues en Onda Cero está Víctor Blanco y Rubén El Rey, es decir, hay Óscar Suárez en la Televisión de Galicia también. Víctor Sayans. No estudió en jesuitas, buenos amigos. Estudió su mujer. ¿Ves? Es que también estaba relacionado. ¿Pero qué pasaba allí entonces? ¿Os sacaban directos a la tele o a la radio? ¿Cómo era el rollo? Yo creo que la época de ECA ayudó mucho, aunque no todos pasaron por ECA, a que mucha gente tuviésemos una primera vía de salida. Eran las mejores prácticas que podías tener, porque había gente profesional, aprendías al lado de gente que ha tenido trayectoria amplia y que tiene trayectoria amplia en el oficio, y yo creo que entre esos años del 86 al 90 y pocos salimos un montón de periodistas de jesuitas. Sí. ¿Y después de la COPE? O sea, llegas a la COPE. Y estoy 22 años en la COPE. ¿Cuántos? 22 años Nada. en la COPE. Nada. Ya te querías jubilar en la COPE. Esa es otra de las grandes cosas que me ha pasado en la vida. El que hayan acabado. El que me despidiesen de la COPE. No, lo digo porque... Os lo agradezco mucho. Yo, es una historia muy larga y que pasó por... Tranquilo, tenemos no sé cuánto tiempo, pero tenemos un rato todavía, pasaron muchas cosas, pero formo parte de un ERE que hace la empresa, uno de los muchos que hizo durante esos años, pero es una historia muchísimo más larga. Pero yo sí pensé durante bastante tiempo que me iba a jubilar en la COPE. Y digo que de las mejores noticias o de las mejores cosas que me han pasado es que me despidiesen. Yo fui muy feliz en la COPE durante 22 años. Es porque creo que no hay que estar 20 y tantos años en un sitio, porque te acabas acomodando, porque acabas haciendo las cosas de forma muy mecánica, y porque creo que debemos de intentar reinventarnos o tener nuevas expectativas o intentar explorar nuevos territorios por lo menos cada cierto tiempo. Y cuando estás 22 años en un sitio
prácticamente el día a día es el mismo. Pero esa debería ser la actitud, ¿no? O sea, cuando tienes cierto tipo de profesión, Sí. tienes que saber que esto se habla mucho aquí, de que la inestabilidad o la incertidumbre tiene que estar ahí, ¿no? Es que Y cuando estás acomodado es como para ciertas profesiones igual no es... yo creo que para el periodismo es lo peor. Y yo me di cuenta en la parte final mía en la COPE es cuando me doy cuenta que digo, no se puede estar 22 años en un sitio. No se puede ¿Puedes ser tú realmente cuando estás, da igual que sea la COPE o otra, pero puedes ser tú realmente cuando estás 22 años en un sitio? Vamos a ver, yo en la COPE fui totalmente libre los 22 años que estuve, estando de acuerdo unas veces sí, otras no, con aspectos que se defendían desde la COPE, pero creo que llega un momento en el que no es que seas tú, es que es todo como muy mecánico, está todo como muy robotizado, es decir, que sabes lo que tienes que hacer, dónde lo tienes que hacer, de la forma que hay que hacerlo. Y yo soy una persona muy inquieta, es decir, que me gusta mucho innovar, explorar, descubrir cosas nuevas, intentar hacer cosas nuevas, y allí ya no las podía hacer. Allí ya no las podía hacer porque se llevaban haciendo de una forma desde hace determinado tiempo y yo ya ahí estaba muy encorsetado y a mí no me gusta estar encorsetado. Pero bueno, ¿Hubieses dado el salto tú si no hubiese el ERE? vamos a ver, mi último año no fue el mejor. Porque esto lo hablábamos, espérate, porque tengo que hacer una pregunta de esto. ¿Óscar ya salió aquí? Óscar ya salió, joder, Óscar ya salió. Óscar Avendaño lo hablábamos. Pero hubo un momento que hablábamos de siniestro total, ¿no? Claro. Para que te quedes tranquilo, salieron todos. Salieron todos. Vale, Este esto hombre lo es el digo último. porque este Es es que el- nunca sé en qué día estamos. Claro, no, Pero está- esto lo sabe está- todo el mundo, ya que yo no sé en qué día estamos. Estamos en riguroso directo, son Estamos ahora... son las 11 de la mañana. Si tuviésemos a Dani Lorenzo aquí, diría son las 10:30, en Kuala Sí, Lumpur las 4 y 11:17 en 4:30, otros lados. más o menos. En otro lado. Pero Óscar sí que decía que sí que hubo un momento que hablábamos de siniestro y él decía que claro, que si de repente saliese siniestro otra vez o quisiesen tal, que claro que estaría en siniestro, que era muy cómodo de alguna manera, había dicho, ¿no? Estar en siniestro porque al fin y al cabo sabías que ibas a cobrar, que Te da lo una pasabas estabilidad. bien, pero que también estaba como un poco... que a veces te olvidas de eso, de que tienes un propio proyecto o de que tienes unas pretensiones o unos proyectos La personales. COPE que te ¿no? daba, que sabías que ibas a cobrar a final de mes la Y era cantidad como- que y era ibas a como cobrar cobrar, una multinacional, y te al fin y al daba, cabo. claro, una tranquilidad, una gran empresa, pero yo el último año ya no estaba especialmente cómodo. No estaba especialmente cómodo. No soy yo el que busca la salida, porque fue un despido. Pero esa incomodidad Un también despido tuvo que declarado, ver... declarado improcedente por el juzgado. pero esa incomodidad también tuvo que ver con tu salida. No, bueno, no sé. Yo creo que no fue una dirección, bueno, no fue seguro una decisión de la emisora de Vigo, que sé que estaban contentos, muy contentos. Fue una decisión que llegó de más arriba y por diferentes aspectos, pero bueno, no fue la peor noticia, porque además tuve suerte de poder de seguir trabajando a los 15 días, es decir, no me fui, ni tan siquiera me fui al paro. Fue forzado, pero bendita el momento en el que eso se hizo, aunque se hiciese mal y aunque las formas no hubiesen sido las mejores, porque me abrió un mundo que yo llevaba mucho tiempo deseando descubrir dentro de la comunicación, y el poder formar parte de proyectos mucho más personales que dependiesen de mí. Pero de la COPE me llevé cosas muy buenas. Porque la COPE, ¿qué hacías? La COPE hacía fundamentalmente deportes y hacía un programa con otro compañero, un programa cultural también. ¿Era cuando estaba José María a la García? semana. Estuve con José, eso fue antes, vamos a decir, cuando yo me voy de la COPE, García ya se había ido hacía muchísimo tiempo, pero yo trabajé 8 años con José María García, que fueron 8 años fantásticos. Joder, pero ahí te tienes que sentir, o quitando las afinidades o no afinidades, estás trabajando con un monstruo del deporte en España, ¿no? Para mí el número uno, con una presión. Yo trabajo con García desde los 21 años míos hasta los 29. Una presión bestial. Era el número uno, y la gente que trabajaba con él tenía un grado de exigencia, es decir, nadie se podía equivocar, tenías que controlarlo absolutamente todo, no podía haber el más mínimo despiste, pero esos 8 años para mí son 5 carreras. Es decir, Si te pones a pensar, es una muy buena criba, ¿no? O sea, si trabajaste si trabajas con él, con García durante tantos años, es que se puede ya presuponer que eres bueno. bueno,
¿Que sabes hacerlo? Por lo menos que a García le gustas. Yo los 8 años que estuve con García me trató fenomenal. Bueno, algo sabría. Sí, yo creo que sabía mucho y yo creo que sabe mucho. Es decir, ahora tiene una edad y demás, pero era el número uno, el que llegaba primero a las noticias. Bueno, a lo mejor la forma no eran muchas veces las mejores, pero era el periodismo de los 80, en este caso de los 90. Y José María García, todo hay que decirlo, trataba muy bien a su gente y pagaba muy, muy bien. Lo que ahora no se paga en... Qué bueno, ¿qué diferencia hay entre el periodismo cuando empezaste a finales de los 80 a hoy en día? Yo de los 90, por ejemplo, del de García, que se pagaba infinitamente más de lo que se gana ahora. Es decir, hacemos el cambio y se ganaba muchísimo más en los 90 de lo que se gana ahora. Pero eso no es común casi a todas las profesiones y todas las que tienen que ver con audiovisual, que sí, ahora es yo, como que sí, yo creo que sí. Yo creo que en la tele de los 90 se ganaba más dinero de lo que se gana ahora, pero vamos, en comunicación se ganaba mucho más en los 90 de lo que se gana ahora, desgraciadamente. ¿Y de ahí a dónde nos vamos? Pues de ahí, Edu García, que está ahora en Onda Cero, dirige el Radio Estadio en Onda Cero, estaba en Radio Marca. Yo trabajaba en Marca ya desde el año 92, en el periódico, pero no había trabajado nunca para su radio, y él se entera que me han despedido de la COPE y me llama. Estoy un día... Claro, a mí me despiden de la COPE con 40 y algo de años, exactamente con 42, 43 Hubo años. vértigo, tuvo que haber un poquito de vértigo. No hubo nada de vértigo. La primera semana absoluto, porque dices, joder, ya no estás en la edad. Es decir, ya no eres la joven promesa a la que van a putear en los medios, le van a pagar muy poco, pero vas a encontrar trabajo. Es decir, ya, aunque tengas una trayectoria detrás y la gente te conozca, es más complicado. O yo entendía que era más complicado. Y la primera semana sí que es una semana de vértigo, entre otra cosa porque fue inesperado. Es decir, a mí cuando me despiden y me avisan con 15 días de antelación ni nada. Es decir, yo me iba de vacaciones al día siguiente y al acabar el último programa me dan la carta de despido. Qué buena sorpresa. Buena sorpresa, es el regalo de las vacaciones. Y claro, yo esa semana no sabía, es decir, a mí, bueno, pues desde el primer día, la verdad, empezó a llamarme gente, pero lo que suelo decir en este caso, porque no puede ser de otra manera, no te preocupes que vas a encontrar, no vas a tener ningún problema, estoy pendiente yo de las cosas que vea por aquí y tal, pero eso se dice siempre y casi siempre no pasa. Y a la segunda semana que yo estaba en la playa, era el mes de principios de agosto. Estabas entre disfrutando y llorando en ese momento. No llorando, pero estaba como, bueno, pues con esa historia de, bueno, pues... me voy a la playa que es gratis. A ver qué pasa. Aquí no me van a cobrar, efectivamente. Y estaba paseando por la playa, era agosto, es decir, a mí me despiden un 26 de julio, y era principios de agosto, y me llama Edu García y me dice, oye, que quiero que te vengas para aquí. Y le dije, joder, pues la verdad es que me apetece el proyecto, entre otras cosas, porque él estaba allí, que era amigo, habíamos trabajado en la COPE, en Madrid, él había estado durante 6 años, quiero que te vengas para aquí, hablamos durante estos días, pero valóralo de verdad. Yo le dije que sí, que lo valoraba. Me habían tanteado para un par de cosas que no las acababa de ver en la semana anterior, que no le veía excesivo. Qué importante eso, ¿no? Perdón, pero qué importante eso de no fascinarse, ¿no? O no moverse por desesperación a veces, ¿no? Claro, es que en esa primera semana de incertidumbre yo sí que recibí un par de llamadas, una por ejemplo para hacer algo en televisión. Yo en televisión he colaborado alguna vez, he hecho alguna historia, pero es un medio en el que no me siento especialmente cómodo. Y no lo veía. Y después había una historia ahí también para hacer algo de guiones y tal, que tampoco lo acabo de ver. Pero tampoco era nada en firme. Es decir, me dijeron, puede salir esto. Y dije, bueno, pues ya hablaremos, porque tampoco quieres cerrar puertas en ese momento, ¿no? Y la llamada de Edu García sí me satisface, porque seguir haciendo radio, que es el medio en el que yo me siento cómodo, y quedamos de hablar. Y a la semana siguiente, aproximadamente, si me llama, me dice, mira, voy a meter ya aquí en medio de toda esta historia al director de la radio a nivel nacional, que me conocía, que era Paco García Caridad. A mí Radio Marca ya, estando en COPE, me había ofrecido irme a trabajar con ellos en un par de ocasiones, y en las 2 ocasiones les dije que no, porque estaba bien en la COPE. Aunque fuese la radio de un medio en el que yo trabajaba, me sentía bien en la COPE y les había dicho que no. Entonces era como la tercera llamada, entonces ya me sentía también muy agradecido, conocía a gente que estaba allí y
bueno, me hicieron una oferta económica que me pareció interesante y les dije que sí. Y al mes de haberme despedido la COPE, yo estaba trabajando con el micrófono de Radiomarca, lo cual es tener muchísima suerte. Porque que te despidan con 40... Bueno, esto ahora nos cortaría Carlos y diría yo, mi amigo Pablo Sangiao, ¿verdad? Estaba a punto de hacerlo, de hecho. Dice, si nos vamos conociendo mucho ya, dice una frase que la suerte en realidad también se fabrica, ¿no? Es que creo que además esto se lo dije a Rafa. Esto lo hablamos el otro día cuando estuvimos charlando. El otro día que tuvimos ahí una primera toma de contacto. Un paseo en barco, muy cómodo, que fuimos de los pocos que no nos mareamos. Pues el otro día estuvimos hablando de eso. Bueno, tú ibas drogado. Íbamos todos. Yo no me metí pastillas, tú te metiste pastillas para el barco. Yo no, y hubo un momento cuando estábamos en la ida hacia las 10 que un segundo que dije, a lo mejor hubiera sido que la gente que nos buena está opción. viendo sepa que nos tuvimos que tomar ahí una pastillita para era biodramina, que no era nada bestia. Tuvimos que tomar biodramina porque el viaje de ida, digamos que fue un tanto... Turbulento, digamos. Turbulento. Sí, hay montañas rusas más suaves. Pues hablamos de eso, sin embargo, yo sigo pensando que tuve suerte. Tuve suerte porque es que esté una persona en un medio, una persona que... Ya, pero de todas formas, mira, esto y creo que salió alguna vez aquí. Yo una vez lo hablaba con mi terapeuta por una cosa que me estaba pasando en un momento muy jodido y que me ayudó mucha gente, ¿no? Entonces yo estaba hablando con mi terapeuta y le decía, bueno, me va medianamente bien porque me ayuda mucha gente. Y él me contestó una frase que me dijo algo así como, algún mérito tendrás. O la gente va ayudando a la gente porque sí. Bueno, puede que algún mérito tuviese, pero de verdad que creo que fue suerte. Es decir, que había una persona que estaba en un medio en concreto que te valoraba, que te conocía, que sabía cómo trabajabas y que en ese momento había la posibilidad de ocupar ese puesto. Es decir, que muchas veces, a mí me ha pasado y a vosotros os habrá pasado muchas veces, que te llaman de sitios y te dicen, me encantaría que trabajases conmigo, pero en este momento no puede ser porque hay tantas personas y además a mí me lo dicen... No digo con frecuencia, pero me lo han dicho varias veces de algún medio de comunicación. O sea, ¿qué mérito tienes? Si me lo han dicho varias veces, mérito... Tengo buenos amigos. Vale, eso porque eso es simplificar todo un tráfico de influencias, básicamente. Tengo gente que me aprecia y algo habré hecho. Es decir, y algo habrás hecho. Fundamentalmente o a lo mejor te aprecian también por lo que hayas hecho. Pues posiblemente también. Y en ese momento tuve la suerte, con algo de mérito por mi parte. Venga, vamos a ponerlo así, vamos a aceptar eso. Ya no digo nada, me vale. Lo negociamos así, queda así. Venga, vale. Con algo de mérito por mi parte de que empecé a trabajar allí y estuve 7 años y medio, me parece, aproximadamente. Es decir, ¿Bien? Bien, fundamentalmente con mis compañeros de Madrid, hice muchísimas cosas, los conocía a muchos de ellos, gente encantadora con la cual sigo teniendo una relación fantástica. Y en el caso de Vigo estuvimos durante 3 años con un equipazo, la verdad, que luego se vino en su totalidad para el proyecto de CIES con gente que hemos incorporado. Y los 3 años en la emisora de Vigo dimos unos datos de audiencia bestiales, con una facturación en cuanto a publicidad estupenda también, y creo que, la verdad lo digo porque lo pienso, que pusimos en valor esa emisora durante esos 3 años. ¿Y qué pasó? En el caso de la emisora de Vigo, bueno, pues hubo un desencuentro. Vamos a dejarlo ahí. Un desencuentro, aunque yo seguí trabajando en la emisora, seguí trabajando en la emisora para su programación nacional durante 3 años más aproximadamente. Pero en el caso de Vigo hubo un desencuentro. Diferentes formas de ver las cosas, respetable. No comparto la opinión, pero respetable. ¿Otra vez una mala situación que te abre una puerta buena o esta vez se jodió más? No, en ese caso, es decir, yo seguí trabajando en la emisora, seguí trabajando para la emisora a nivel nacional, seguía trabajando para... Pero no cambia la sensación cuando de repente solo haces a lo mejor a nivel nacional y tienes tu programa que está tirando de puta madre aquí... Y no hay ese guito de decir, hostia, pero si nos iba de puta madre así. Pues nos iba de puta madre en cuanto a audiencia, nos iba de puta madre. Yo creo que en cuanto a facturación, no lo entendí, pero de verdad que no le di mucha importancia, porque sí creí, ahí en esa última etapa también creí que se había agotado ese proyecto tal y como yo llegué a él unos años antes. Entonces, no iba a tener
ya he recorrido. Y aparte la segunda vez no duele tanto, ¿no? Si ya tienes la experiencia de la Copa Sí, y de además, remontar, dices, a esto se remonta Y igual. y además reciente. Pero es que ahí hubo un cambio, ¿no? Porque como yo seguí trabajando para la emisora a nivel nacional, como seguí trabajando para el periódico, y a su vez ya nos pusimos en marcha con Guada y con toda esta gente para lo que luego fue el proyecto A la vez que estabas en Marca. de CIES. Cuando estaba trabajando para Radio Marca a nivel A nacional. nivel nacional, ahí ya pusisteis CIES. Sí, yo compatibilicé Radio Marca a nivel nacional con CIES durante un par de años aproximadamente, sí. ¿Y CIES cómo surge? ¿Esto qué es? ¿Nos movemos ya que nos jodieron, nos movemos para otro lado? ¿O? Bueno, es decir, cuando yo salgo de la emisora de Vigo, se viene conmigo toda la gente que yo había llevado a Radio Marca Vigo, gente del ámbito del deporte, o gente que hablaba del deporte pero desde otros ámbitos, y aquí tengo un recuerdo para mi añorado cada día Domingo Villar, que Domingo Villar viene del mundo de la cultura, de la literatura, pero en Radio Marca solo hablaba del Celta, aunque le pudiésemos ofrecer otra cosa. Bueno, en Radio Marca nosotros ya hicimos una cosa que fue como muy innovadora. Por aquí ha pasado, por ejemplo, Nico Pastoriza hace no mucho, y Nico Pastoriza tenía una sección en Radio Marca, porque nosotros, por cómo concebíamos, es decir, era una emisora deportiva, pero a mí no me apetecía hacer. Nosotros hacíamos 15 horas, creo, de programación local a la semana, y decía, no, el deporte no da para 15 horas, de verdad. Entonces hacíamos al menos una hora de cultura a la semana, que íbamos salpicando, entonces a Radio Marca, que eso no se había hecho nunca, a nivel local. Venía gente a presentar libros y venían grupos de música y tal, es decir, empezamos a hacer cosas que luego hemos trasladado a CIES, a podcast. Y digo, Nico tenía su sección. Bueno, pues toda esa gente se vino para el proyecto de CIES, que efectivamente surge de una salida, aunque ya teníamos la inquietud nosotros por hacer cosas. Y por hacer cosas que nos apetecían. Y por tener un proyecto propio con Guada. Guada estaba conmigo en Radio Marca Vigo. Y por hacer algo que entendíamos que era ya fundamental en ese tiempo, que era la radio, como quieras, a la carta. Es decir, el consumo a la carta. Es decir, entendíamos que el formato audio caminaba hacia que tú escuchases lo que te diese la gana en el momento en el que te diese la gana. Es decir, lo que se está haciendo en el mundo de la televisión. Es decir, aquí estamos grabando algo que la gente podrá ver. Esta semana a lo mejor tenéis menos suerte por el invitado y tal, pero que la gente ve... No creas. Que la gente ve cuando quiere. Es decir, yo creo que el mundo de la comunicación ha cambiado, ha pegado un giro de 180 grados en muy poco tiempo. Pero en cambio sí que esto lo tenemos discutido nosotros, lo tenemos hablado. Por ejemplo, Carlos de Sandí piensa que a pesar de todo el cambio que se está produciendo, nunca se va a morir ni lo que es la tele normal, por decirlo ni la radio. No, es que yo creo que somos perfectamente compatibles. Yo sí entiendo que, por ejemplo, la radio es muy necesaria para la información y para el deporte en directo. Es decir, hay cosas que son en directo, es decir, un partido se juega tal día, a tal hora, y hombre, no creo que nadie se escuche el podcast de un programa de Radio Nacional, porque yo colaboro ahora con Radio Nacional, que se escuche un partido a las 12 de la noche que se ha jugado a las 8 de la tarde. Sí, es raro. Y la información también, yo creo que tiene que ser al instante. Es decir, dudo que mucha gente en formato podcast escuche el informativo de la SER, de Onda Cero, de Radio Nacional o de la emisora que sea 6 horas más tarde. Entonces sí que creo que también para la televisión lo que son los informativos y lo que es el deporte o lo que es los acontecimientos más en directo es muy necesaria, pero estamos viendo que la ficción se consume pues cuando uno quiere, y además ya no entendemos el ver un capítulo de algo, sino que te metes ahí maratones y demás. Y ahora las series se ven en una tarde. Y el entretenimiento también. Es decir, hay programas de entretenimiento que tú puedes ver, es decir, que son atemporales. Es decir, y que puedes... ¿Nostálgico con esto? Vale, que nos tengamos que mover con la situación es normal. Pero nos gustaba más la... Como yo lo agradezco, yo recuerdo de niño, nos pasaría a todos, que a mí había, pero cuando hablo de niño, había series de dibujos animados o de animación, es decir, que con 7, 8 años queríamos ver y salíamos del colegio y o la veías o te perdías, o te perdías el capítulo directamente. Luego llegó el vídeo, que había que programar el vídeo, y a veces
lo programabas mal y habías grabado el programa anterior o el siguiente y no lo que tú y no, o no salía a la hora que tenía que salir el programa que tú... Claro. Eso fue un problema muy grande cuando inventaron el lápiz óptico, aquel que los que tenemos una edad lo recordamos, que había teleprogramas y revistas de televisión que tenían un código de barras que le pasabas un lápiz y entonces te programaban. Yo nunca tuve eso, tío. No, yo no lo tuve tampoco, pero hubo una época que los vídeos, algunos vídeos ya los de alta gama tenían un lápiz, entonces leían un código. ¿Qué pasa? Que el código ponía, programaba las horas en las que estaban originalmente pensadas para la emisión del programa. Las que aparecían en la revista. Claro, y luego cambiaba la programación. mitad del episodio. Después te ponían que la peli empezaba a las 10 de la noche, empezaba a las 10:30, 11 menos cuarto y no pasaba nada. Te grababa la segunda parte. Pero no estábamos, porque esto sí que lo tenemos hablado aquí más veces. Porque no se echa de menos, esto ya en plan viejales. Esta parte de toda la familia, cuando iba a salir el 1, 2, 3 en el salón, era como un acontecimiento, cuidado que va a empezar, no sé qué. Yo sí recuerdo, es decir, hay determinados programas que los sitúo con la familia, es decir, pongo el foco en la familia, y el 1, 2, 3 era uno de ellos. Es decir, los viernes por la noche la familia se sentaba alrededor de la televisión mientras cenaba y tal, y veía el 1, 2, 3. Yo creo que eso se ha perdido también. Es decir, un hijo está en una habitación, una hija está en otra habitación, el padre está en el sofá, la madre está haciendo sus cosas, y ya no... dudo mucho que se vea la televisión en familia actualmente. Entre otras cosas porque tienes 800.000 dispositivos para ver... Para que cada uno vea lo que le salga del carajo. Claro, y para ver lo que ahora es la nueva televisión también, ¿no? Entonces yo esa parte no la echo de menos, porque yo ahora, como todos nosotros, podemos ver lo que queramos en el momento que queramos. Es decir, y si nos perdemos algo, da igual. Es decir, si estás tomando una caña con tus amigos, no te vas corriendo a casa porque me voy a perder el episodio de lo que sea. No, llegarás a tu casa y verás el episodio sin problema ninguno. Entonces eso no lo añoro. Y pienso que en el formato audio lo mismo. Nosotros hacemos en CIES Podcast, hacemos un programa diario que colgamos y que la gente lo puede escuchar. Siempre cerramos el capítulo lo mismo, para que los escuchéis cuando queráis y cuando os dé la gana. Hay contenidos que están más pegados a la actualidad, entonces no es recomendable escucharlo 5 años después, pero hay contenidos que son absolutamente atemporales y que los puedes escuchar cuando quieras. Y creíamos firmemente, a raíz de lo que antes me preguntabas, cuando salimos de Radio Marca, que por ahí pasaba el presente del formato audio. Ahora parece que, claro... ¿Eres consciente del momento que se fragua CIES Podcast? Sí. Porque nosotros sí que tenemos un café en el momento... hubo un café que salió el cuarto de los ratones. Era, esto es lo que vamos a hacer. Guada y yo hablamos, no te diría el momento exacto, pero sí que hay una serie de conversaciones al salir de Radio Marca entre Guada y yo, en el que tuvimos claro que por ahí pasaba el presente. Y entonces era una pequeña locura, porque ahora hay podcasts, es decir, hay más podcasts que habitantes. Es decir, como dice Pucho, el de Vetusta, que hay más festivales que pueblos, bueno, pues hay más podcasts que habitantes. Es decir, tú te metes en el baño, te grabas 3 minutos, lo cuelgas y ya es un podcast. Otra cosa es hacerlo de forma profesional, es decir, como nosotros lo entendíamos. Y tener claro que es una carrera de fondo. Lo entendíamos, claro. Pero en aquel momento la gente no lo tenía nada claro. Yo siempre pongo el ejemplo, cada vez que celebramos un aniversario de CIES Podcast, que vamos camino del 7º, bueno, llevamos 6 años y medio, siempre digo lo mismo. Cuando empezamos a llamar a invitados y demás, bueno, hay gente que nos conocía, mucha gente y tal, y venía, pero cuando llamabas a invitados con los que no habías tenido trato anteriormente, decíamos, te llamamos de CIES Podcast. ¿De CIES qué? Es decir, la gente no sabía, es decir, había podcasts ya exitosos entonces, pero no era lo normal, no era lo común, y nosotros apostamos por ese formato, y a día de hoy, si nadie me corrige, somos el único podcast diario. No en la ciudad de Vigo, podcast diario profesional en Galicia. Bueno, de hecho, hay un trabajo fin de grado en la Facultad de Xornalismo sobre CIES Podcast, con una estudiante que trabaja además aquí en Vigo ahora. Hizo estudiando lo que ella hablaba sobre el fenómeno CIES Podcast, lo que era el que estos locos se hubiesen metido en su momento
apostando por un formato que en el año 2018 pues no era lo más habitual. Perdón, dale. No, es que aparte se lo dije, me parece muy meritorio que además hayáis conseguido hacer de ello un proyecto económicamente relativamente viable, Sí, sí. entiendo. Porque ¿en qué momento, ese sí que me interesa, en qué momento dijisteis esto es viable económicamente? Yo creo que desde el principio, llámanos osados, que a lo mejor, es decir, desde el principio teníamos claro que queríamos hacer un proyecto. Teníamos claras tres cosas, yo creo. Lo primero, que queríamos hacer el programa que a nosotros nos gustase escuchar, que creo que es fundamental, sentirte cómodo. Lo segundo, pero que es a su vez lo primero también, que tenía que ser económicamente viable y rentable, es decir, que tenía que ser rentable, que buena parte de nuestros ingresos llegasen a través de CS Podcast, aunque luego hagamos otras cosas y colaboremos con otra cosa, pero que buena parte de nuestros ingresos llegasen a través de CIES. Y lo tercero, que teníamos que hacerlo con un grupo que fuésemos familia, que nos sintiésemos familia, que fuésemos todos a una. Yo eso lo tuve muy claro cuando empezó el proyecto de Radiomarca Vigo, cuando llamé a la gente que se vino con nosotros, que o remamos todos en la misma dirección y somos todos familia, o es muy complicado. E involucramos en esta historia a 50 personas súper talentosas, es decir, porque en CIES hay gente que habla de deporte, pero hay vigueses distinguidos y premios nacionales de literatura, es decir, que tienen su sección, y teníamos muy claro que todo eso en ningún momento podía funcionar mal. Es decir, teníamos que ser especialmente quisquillosos. La materia prima era demasiado buena para que funcionase Claro, mal. es decir, sí, pero teníamos que ser especialmente quisquillosos para que no chirrías en ningún momento, ¿no? Entonces, esas eran las tres bases. Y, no sé, yo creo que CIES tardó en salir, porque nosotros salimos en verano del 2017 de Radiomarca, y nosotros empezamos con CIES en noviembre, el 23 de noviembre, el 13 de noviembre, perdón, del año 2018. Es decir, que pasó casi año y medio. Y yo creo que es un año antes aproximadamente cuando ya tenemos claro todo lo que es el proyecto de CIES, pero claro, había que crear una empresa, había que ver que ya eso fuese rentable, es decir, hablar con una serie de gente que apostase también por nosotros, formar un equipo. Yo creo que es finales del año 2017, es decir, en torno a las Navidades del 2017, cuando empezamos a tener claro el proyecto de CIES y darnos un margen, es decir, vamos a tardar unos meses, da igual, en poner todo esto en orden, pero a finales de 2017 es aproximadamente cuando el proyecto de CIES ya está claro y tiene las bases más o menos sentadas. ¿Cuántos sois en el equipo? Lo que es en el día a día somos Guada y yo, es decir, somos socios en la empresa y somos los que llevamos CIES, y en ese aspecto nos repartimos totalmente las tareas. Pero si unimos a colaboradores, es decir, a gente que interviene con regularidad en CIES, nos vamos por encima de las 40 personas. Una cosa solo, y ya no me pregunto más. Digo que la primera, dijiste que había 3 bases en las que fundasteis CIES Podcast, pero la primera y la tercera no deberían ser las bases de cualquier proyecto radiofónico, para mí desde luego, o audiovisual. La primera era que hicieseis el programa que a uno le gusta, que debería ser una casi condición sine qua non del conductora de los programas, creo. Y tercera, rodearse de gente que sea familia. Llamemos, eso también debería ser una condición sine qua non para que las cosas funcionen. Es que creo que es muy difícil que funcione algo, sobre todo sin esas dos premisas. Yo ahora lo tengo súper claro. Tengo súper claro que eso es fundamental, que es necesario y que es la única fórmula para que funcione los proyectos. A lo mejor es un índice de que ya llegaste. Cuando empiezas a trabajar con quien te da la gana, no con quien te da la gana, donde te sientes a gusto. Porque yo supongo que habrá un primer momento que te quedas con cualquier cosa. No sé si con cualquier cosa, pero la ilusión te hace querer moverte, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar con compañeros con los que me he llevado muy bien.
He trabajado 22 años en la COPE, más tiempo en Marca, perdón, con Antonio Estevez. Antonio Estevez es mi amigo, ha sido mi maestro y he tenido la suerte de trabajar con él durante todo ese tiempo en COPE. Pero tenía claro que cuando yo con otras personas liderase más un proyecto, por dónde tenía que ir. Y creo que tardé 40 y muchos años en llegar a ese lugar en el que verdaderamente sentí que todo eso, todas esas piezas de puzzle ya encajaban. En el que encajaba el hacer lo que tú querías, con quien querías, y aún por encima poder cobrar y ganar dinero, es decir, tener un sueldo por ello. Y creo que tardé 40 y tantos años. Claro, pues que hablas de 40 y tantos años. Yo lo que no, pero eso es a nivel personal, lo que no veo a lo mejor es esa paciencia a día de hoy. Es como que las prisas nos quieren llevar. O sea, yo si quiero montar un podcast, monto 10 podcasts, os copio el rollo y creo que tengo que tener el mismo resultado que vosotros. Y no estoy contemplando los 40 y pico años que hay antes, ¿no? Es que estoy muy de acuerdo con lo que dices porque creo que las prisas es lo que hoy impera. Es decir, fundamentalmente por parte de la gente que está llegando al oficio, ¿no? Que tiene demasiada prisa en llegar, en rentabilizar sus proyectos, en que todo vaya muy, muy rápido. Y yo creo más en las carreras de fondo. La mía ha sido una carrera de fondo. Es decir, he estado en muy buenos sitios, he estado en muy buenas empresas, pero para llegar al sitio al que yo quería, posiblemente ha sido desde el proyecto más modesto. Es decir, yo he trabajado en empresas súper grandes, trabajo en empresas súper grandes. Yo trabajo a día de hoy en Marca o colaboro con Radio Nacional y he estado en la COPE y he estado en Radio Marca y he colaborado con otros medios. Es decir, he estado en medios muy grandes, es decir, en grandes empresas a nivel nacional. Sin embargo, en el proyecto en el que yo me he sentido pleno, en el que yo me he sentido de verdad yo mismo, en el que yo he hecho el formato audio en el que yo creía, ha sido en CIES. Es decir, ¿qué tiene CIES que no tienen el resto de programas en los que trabajaste? En primer lugar... Ya sabemos que tiene la familia, tiene el equipo, pero ¿qué tiene a nivel que podamos escuchar nosotros? Yo creo que es que, claro, es que aquí sí que no voy a ser objetivo. No seas objetivo, ¿qué coño? No, pero es que volvemos a los programas que a mí me gustan escuchar. Es decir, a mí me gusta el deporte y me gusta la cultura. Es decir, pero al 50%. Es decir, aunque he hecho, y la gente me pueda relacionar más porque he hecho más periodismo deportivo, es decir, me importa lo mismo la cultura que el deporte. Es más, yo creo que me importa más la cultura que el deporte, aunque haya hecho más. En CIES lo que te vas a encontrar pues es gente muy talentosa, que es la gente que nos acompaña. Pues te vas a encontrar desde Leticia Costas a María Oruña, te vas a encontrar a Pedro Fijo, te vas a encontrar a Gonzo, te vas a encontrar a Antonio Estevez, a Rubén Rey, a Eduardo Rollán, te vas a encontrar a 800.000 personas, que uno te habla de viajes, que otro te habla de música, que otro te habla de libros, que otro te habla de la historia de Vigo, es decir, que otro habla de música clásica. Es decir, te vas a encontrar todo eso, a su vez gente que hace entrevistas fundamentalmente dentro del ámbito de la cultura, pues a escritores, escritoras, a músicos, músicas, cine, invitados de Vigo o gente que aprovechamos que pasa por Vigo para poder entrevistarlos, gente como muy potente, y luego deporte. Es decir, que es algo en el que nosotros siempre nos hemos manejado, pues entrevistas dentro del ámbito deportivo y también los que yo creo que son los mejores analistas que hay en comunicación en Vigo dentro del ámbito del Celta. Es decir, desde exjugadores del Celta hasta periodistas o hasta gente que desde otros ámbitos habla del Celta. Entonces, yo lo que creo que al final, y también hay entrevistas políticas, es decir, también gente del ámbito de la política se pasa, por lo menos cada semana o cada 2 semanas suele haber una entrevista relacionada con el ámbito de la política, que aprovechamos también para hablar de lo más cotidiano, de lo más local y tocar diferentes temas. Lo que hacemos al final es un magazine, es un magazine al uso, un magazine que lo que pasa es que en vez de emitirse a las 12:30 del mediodía, como se emiten buena parte de los magazines locales, nosotros lo colgamos y tú lo escuchas a la hora a la que te dé la gana. La estrategia de diario fue por inercia de la radio, de decir, si tenemos un programa diario, seguimos diario, ¿o fue estrategia? Fue estrategia. Bueno, fue primero porque creíamos que era lo mejor, es decir, darle continuidad. Sabíamos que era una locura.
y que para que tuviese rentabilidad, es decir, era importante que fuese diario. Creíamos que era que había más posibilidades de que entrase publicidad haciendo un formato diario que haciendo un formato semanal o mensual. Y además el proyecto, por la inversión que se hacía en el mismo y por las horas que le íbamos a dedicar, tenía que ser diario. Y a su vez estratégico, es decir, para ir creando cierta fidelización por parte de los oyentes. Es decir, hubo ahí un poco de todo. Pero sí que tuvo retoques desde cómo nació a cómo es en la actualidad. Actualmente un capítulo de CIE suele durar sobre 1 hora, algo menos, algunas no podemos pasar, pero suele ser 1 hora o algo menos. Y al principio, los primeros capítulos, y ahí intervino Domingo Villar, que además de ser amigo y de estar con nosotros en el proyecto de Radiomarca, y fue una persona que se vino con nosotros a CIES, y fue ideólogo en muchas de las cosas que hicimos. Nosotros empezamos con capítulos de 2 horas, y claro, 2 horas al día, pedirle a la gente que invierta 2 horas al día, 5 días a la semana, 10 horas en escucharte, da igual que a la hora a la que sea, es un exceso. Y cuando arrancamos con el proyecto de CIES, a los 2 o 3 días, Domingo, que siempre hablábamos de muchas cosas y tal, no nos había dicho nada, y yo al tercer día le pregunté, dije, ¿has escuchado los primeros capítulos y tal? Y me dijo sí, y dije, ¿qué te parecen? Dice, muy bien, pero tenéis que recortar tiempo. Dice, 2 horas no puede ser. Y nosotros empezábamos a tenerlo claro también, porque no nos... Bueno, porque si grababais un día a la semana era muy largo la cosa. No, al principio grabábamos todos los días de la semana. Ahora, era como un curro, era ya como ir al trabajo. Era dedicación prácticamente, es decir... hacíamos otras cosas, pero podíamos hacer muy poquitas cosas, porque eran 10 horas al final. Entonces grabábamos todos los días. Ahora se graba 2-3 días a la semana, salvo por cosas muy puntuales, que a lo mejor hay que ir más días, pero vamos, 2-3 días a la semana. Al principio grabábamos todos los días y era pero la de Dios de horas. Ahí metido, porque además al principio tenías que encontrarle un poco el tono, es decir, era una barbaridad al principio. Y Domingo dijo, eso hay que rebajarlo. Y nosotros ya empezábamos a tenerlo claro por el tiempo y porque creíamos de verdad que era mucho tiempo. Hacer 2 horas, estábamos haciendo más tiempo que una radio local. Y nos fuimos a la 1:30. Y seguíamos. Y ahí ya no tuvo que decirnos nada, Domingo, porque seguíamos viendo que era largo. Y creemos que en la duración actual, 50 minutos, 1 hora es la ideal. Pero decías antes que es importante también, ¿no? Lo de saber que los proyectos están vivos, que, claro, que no vas a llegar a lo que quieres en la primera idea, que hay que dejarlos crecer, hay que ver a dónde te lleva el proyecto, ¿no? Y hay colaboradores que arrancaron y que ahora hacen menos cosas, pero porque hemos visto que había que adecuar el formato para determinados contenidos. Hay gente que hacía menos cosas y que ahora hace más. Hay secciones a las cuales le hemos dado la vuelta. Hacíamos, yo creo que 4 contenidos por capítulo. Ahora van 2 contenidos por capítulo. Algún día 3 de forma excepcional, pero van 2 contenidos por capítulo. Porque, entre otras cosas, creemos también en la conversación larga. Vosotros aquí hacéis entrevistas de 1:30 aproximadamente, que me parece una maravilla. Es decir, No, pero no puedes decir que hago entrevistas porque después me caen todas las hostias. Bueno, esto te lo digo, te lo pido por favor, porque después dicen que soy muy mal entrevistador, que no tengo ni puta idea, que no me informo. Entonces, mejor di que vienes a charlar aquí. Eres muy buen entrevistador. Eres muy buen entrevistador y lo que estamos haciendo es charlar, ¿no? Pero bueno, pues esas charlas, entrevistas, llámalo como quieras, de 1:30, la gente dice que las entrevistas no venden, que la gente no escucha entrevistas. Si hay una entrevista interesante, si hay una charla si hay una charla interesante, claro que la gente escucha 1:30. Es decir, yo, por ejemplo, mi última... Bueno, tú dijiste una cosa que nosotros lo hablamos al principio, es una frase que repite también Carlos Tresandí, que él solo hace productos que le gusten a él. Porque da por hecho que él no es especial y que si le gustan a él, le va a gustar a más gente como él. Básicamente. Yo lo hago para sentirme cómodo. Es decir, porque si hiciese algo que no me gustase, es decir, si hablo de cosas que no me gustan o que no me interesan... Pero fíjate que a mí me llegaron a decir que era muy largo el podcast y que lo teníamos que dejar en menos de 1 hora. O la solución que me dieron una vez, que me pareció maravillosa, fue que un programa, en vez de colgarlo todo, que lo fuésemos colgando en YouTube por tramos, ¿no? Por trozos, por tal.
Y yo me quedé de partido porque digo, tú sabes que se puede parar la entrevista y volver a retomarla cuando te salga de los cojones. Es que es lo que te iba a decir. Digo, es que es tan sencillo como un día escucho media hora, al día siguiente escucho otra media hora y al día siguiente... Pero fíjate el facilismo que quiere la gente, o alguna gente que ya quiere que le des los bloques hechos. La gente no quiere irse a YouTube y no quiere irse hasta la media hora que dejó el día anterior. Justo, es muy cansado. La gente es muy vaga. Es muy cansado eso. La gente siempre ha sido muy vaga. Pero no les hagáis caso, es decir, que trabajen un poco. No, bueno, llevamos 2 años y medio sin hacer caso, así que no. Es decir, que la gente trabaje un poco. Y la gente quiere que se lo des todo. Sí, sí. La gente quiere que se los... A nosotros nos dicen, es que tenéis mucha publicidad. Y yo, joder, pues claro que queremos tener mucha... Y más, si queremos más, nos han jodido. Queremos más. Dije, si quieres que no tengamos publicidad, nos pagas tú todo lo que pagan estos patrocinadores y nosotros nos metemos una... Bueno, pues mira, aquí cuando estuvo Ricardo Moya aquí, lo hablaba él, me parece que cuando sacó El sentido de la birra... Nos lo estaba sacando con un colega, o lo estaba ayudando un colega, contaba, ¿no? Y entonces el colega que era de Google o algo así, había dicho que el tío le dijo, vamos a doblar anuncios. Y él era como muy reacio. Era como, joder, tío, pero es que la gente no sé qué. Bueno, a la gente si le gusta el programa se va a quedar... Son 2 anuncios, coño, que tampoco pasa nada y comprenderán que sabemos que vivimos o que pillamos la financiación de esto o el dinero, ¿no? Si estás escuchando la radio convencional y escuchas anuncios, en el podcast puedes escuchar también anuncios, que yo he escuchado al principio, ¿no? Es que es un formato como más exclusivo, como más trabajado, como en el que no tiene que haber publicidad salvo patrocinios. Que no, señor, que si queremos que esto sea rentable tiene que haber publicidad. Si no es un hobby. Que no, es decir, nosotros no vamos, ni trabajamos, ni invertimos tantas y tantas horas a la semana para regalar contenido. No, es decir, hacemos lo que nos gusta, pero a su vez es nuestro trabajo. Y para que nosotros cobremos por nuestro trabajo tiene que estar publicidad. Entonces, ojalá tengamos, que estamos muy contentos, pero ojalá tuviésemos el doble de publicidad, para que se enfadasen en este caso. Sí, mejor. ¿Cuántas llamadas de teléfono, cuántas horas de teléfono durante el primer mes o segundo, los 2 primeros meses decías podcast con Guada? Sí, a nosotros casi nos costó el divorcio a los 2, ¿eh? Te lo digo que nos decían que parecía que teníamos una pareja nosotros a nuestro aire. No, durante los 2 primeros meses, dice 2 primeros, bueno, no, eso es una, bueno, sí, igual es un poco más. Guada y yo, es decir, es que ya en la época de Radio Marca hablamos mucho, una barbaridad, es decir, y si no son llamadas, nos comunicamos a través del WhatsApp, estamos todo el día en contacto. Esos primeros meses mucho, porque además los 2-3 primeros meses de CIES se graban en casa de Guada. El estudio se monta en casa de Guada. Luego nos hemos ido al estudio que tenemos ahora, nos fuimos muy pronto para ese estudio, pero al principio, los 2-3 primeros meses que grabábamos todos los días, allí apareció un señor que era yo en casa de Guada todas las mañanas y allí nos tirábamos el día entero. Hablamos muchísimo los primeros meses de CIES y hablamos muchísimo los meses previos al lanzamiento de CIES, con ideas que se iban ocurriendo de cómo enfocar esto, de cómo enfocar lo otro, es decir... Pero seguimos hablando. No, porque sí que lo que me llama la atención es esto, porque nos lo tienen dicho a nosotros. Mira, nos lo dijo Arantxa Treus una vez, me parece, que decía que dábamos un poco de asco por lo bien que nos llevábamos, decía, porque nos preguntaban si habíamos discutido alguna vez, no sé si llevamos 2 años, año y medio, y decíamos, nosotros por el Cuatro Ratones, bueno, nunca discutimos. O sea, que decirle a Arantxa que si tú te llevas bien con Yasmín Abuin, pues nosotros no llevamos... A lo mejor discuten más, no sé. ¿Vosotros tuvisteis alguna guerra civil dentro de CIES, en algún momento, una discusión jodida? O... Es decir, que en algún momento podemos ver de forma distinta algún contenido o algo así, pero no. Es decir, yo creo que ha sido la base de todo. Es decir, que tenemos una relación estupenda. Guada y yo tenemos una relación estupenda. Aunque podamos en algún contenido diferir y tal, pero es que nunca ha habido una discusión, nunca... Pero es por un poco por lo que te decía al principio de cómo entendemos, que aún entendiendo y siendo familia, en la familia se discute, ¿no? Pero no. Es decir, nuestra relación ha sido fantástica desde el primer momento. Que es también como muy, decir, hay una diferencia de edad y una diferencia a la hora de ver las cosas también importante. Yo creo que eso sinceramente creo que le da riqueza al proyecto, porque Guada aporta una serie de contenidos y una forma de ver las cosas que es distinta a cómo las puedo ver yo, ¿no? Pero yo creo que eso da riqueza y que nos abre un abanico
más amplio a la hora de llegar a más personas, a la hora de llegar a gente de edades muy diversas. Es decir, CIES lo puede escuchar gente de 30 años, pero lo puede escuchar gente de 50 años sin que le moleste un poco lo que está escuchando, o que le parezca que no tiene mucho que ver con la edad que tiene o con el target en el que se maneja. Bueno, a lo mejor el rollo es que las estructuras de alguna manera están hechas. Lo que hay que cambiar es el maquillaje, ¿no? Ya. Porque es lo que decías tú antes, vosotros hacéis un magazine. Nosotros siempre decimos que hacemos las entrevistas o las charlas que había en los 90 en la tele, esas interminables, que eran o los 70, bueno, sí, pero hasta los 90 hubo, ¿no? A lo mejor no hay que ser tan innovador en... Fíjate que hace poco relativamente poco nos preguntaban de dónde sacábamos las ideas cuando hacíamos los especiales, cuando hacíamos los programas de fuera y tal, y siempre decíamos, en la televisión de hace 30 años. Es que yo creo que tenemos mucho que aprender de la televisión que se hacía hace 30 años o de la radio que se hacía también hace 30 años, que se hacían una serie de contenidos que, si los trasladamos al año 2025, siguen siendo plenamente actuales y no molestan. Es decir, yo la última etapa mía en la COPE, por ejemplo, entró como una consultora sueca a nivel nacional que decía lo que había que hacer en España, lo que había que hacer en Galicia, te lo decía una consultora sueca, y decían que los contenidos, como mucho, deberían durar 7 minutos, 6 minutos, que una entrevista superior a los 6 minutos, que la gente desconectaba. Bueno, pues eso pasará en Suecia, es decir, pero yo aquí lo entiendo de otra forma. Y creo que a día de hoy en la radio hacen falta entrevistas largas, que las hay en podcast, en formato podcast, las hacéis vosotros en formato audiovisual. Es decir, hacen falta entrevistas largas, hacen falta recuperar una serie de contenidos que había que existían en los 90 y que como que pasaron de moda, y que ahora yo creo que triunfarían sin problema ninguno. Yo creo que además, perdón... Estás perdonado y te perdono, venga. Voy a referirme a mi jefa. Tengo el día misericordioso. El día del perdón. Voy a referirme a mi jefa, porque mi jefa sabía mucho de radio y hacía una radio espectacular. La Rodríguez, que estuvo aquí hace muchos programas, ya al principio de todo, María José Rodríguez, que es un nombre muy importante en la radio Galicia. Y que ya vivió por aquí cerca. Sí. Hombre, sí, ¿no? Y que fue a Jesuitas también. Jesuitas también fue. También, o sea, que imagínate. Mira, otra. Pero tenemos que hacer un censo, ¿eh? Porque de esa gente. Había que hacer lo que le deben a los jesuitas. Pero era una fenómena y se saltaba todas las convenciones. Ella hizo muchos años, bueno, ella hizo magazines muchísimos. Yo trabajé con ella, tuve la gran suerte de trabajar con ella 9 años en el magazine de la mañana del fin de semana, y era alguien que, si la entrevista era interesante, y esto creo que no lo he visto hacer en creo que casi ningún programa, sonaban las horarias, que sabéis que en la radio, que te voy a contar a ti, las horarias son sagradas. Bueno, sonaban las horarias y le decía al entrevistado o a la entrevistada: espera un momento, que esto está muy interesante, retomamos después. Y a lo mejor llevaba 40 minutos de entrevista, pero si veía que el contenido estaba bien, se cogía el guión, la escaleta, todo, hasta luego, y a las 12:05, 11:05, cuando fuese, retomaba con la entrevista. Estoy de acuerdo al 1000 por 1000. Es decir, por cuestión de tiempo no puedes tirar una buena entrevista. Yo estoy de acuerdo, pero habría que explicarle... Voy a ser un poco cabrón. A ver. Habría que explicarle, a lo mejor, desde mi punto de vista, a lo mejor a nuevas hornadas, que esto está de puta madre hacerlo cuando tienes controlada la estructura. Yeah. Que una vez que tú tienes la base hecha, que sabes cómo va un programa de radio, que sabes cómo va una escaleta, que ya respetaste la escaleta, a lo mejor es el momento de saltársela, porque creo que ahora mismo, que es lo que decías antes de las prisas, o lo que hablamos de las prisas, es como que de repente vemos a pues joder, a mí me lo tienen dicho, joder, tío, que lo tuyo es facilísimo, es sentarte ahí con alguien y charlar hora y media. No es fácil. Claro, no es nada fácil. Hostia, pues soltaros vosotros. No es nada fácil. Es estar escuchando a la persona, saber por dónde sales. Es que hay contenidos y contenidos. Es decir, en YouTube, por ejemplo, podemos ver chavales hablando durante hora y media de cosas que a mí, por lo menos, no me interesan nada. Es
decir, lo digo con todo el respeto y con todo el cariño. Es decir, y que es normal que no te interesen. Y es lo que deberían, lo que debemos pensar, que a lo mejor es normal que a Rafa Valero no le interese lo que hace un chaval de 16 que años. A un señor que es un cincuentón no le interese lo que hablan los chavales de 18, 19 años. Y a ellos a lo mejor les parece algo maravilloso, ¿no? Es decir, pero que sepan que también hay contenidos que parece que son como muy anárquicos, es decir, y que están muy bien estructurados. Es que es eso. Que parece que ahora es como todo, como hay contenidos que parecen anárquicos o parece que son de una forma ácrata totalmente, que ellos, o hay mucha gente, o yo me tengo encontrado con gente que creen que hacer un podcast es salir ahí y soltar nuestras chorradas. Nosotros hay mucho tiempo, te lo garantizo, vamos, además creo que lo sabéis, es decir, de preparación, es decir, no vamos a una entrevista sin que esté preparada. Nosotros, por ejemplo, cuando hay veces que no te da, es decir, pero cuando hacemos una entrevista a un escritor o una escritora, nos leemos el libro, es decir, antes de hacer la entrevista nos leemos, que ya sé que eso no lo hace casi nadie, pues nosotros sí que Doy fe porque esto lo vi el otro día, te vi leyendo en tus ratos libres el libro que estabas preparando, esto lo vimos el otro día, es cierto. El otro día estábamos, y efectivamente, es decir, en ese viaje en el que coincidimos, sí que aproveché unos minutos para leer porque tenía una presentación y tenía... somos muy concienzudos en eso. Cuando entrevistamos a músicos, escuchamos lo que hace, nos paramos, es decir, nos preocupamos, es decir, yo creo que la preparación es fundamental. Pero, por ejemplo, nosotros no lo hacemos eso. Está mal decir esto, pero no lo hacemos. Pero es el formato el que nos hace que no lo hagamos. Claro. Porque, por ejemplo, esto lo habíamos hablado y Carlos siempre me dice, yo casi prefiero que busques lo mínimo del invitado, porque cuando sales con actitud curiosa es mucho mejor. Pero es que... pero es que este es un formato que está bien estructurado. Claro. A pesar de esa falta de preparación a la hora de afrontar la entrevista, está muy bien estructurado también. Es decir, no hemos sido dos personas que nos ponemos aquí a ver qué sale. Es decir, está saliendo conversación porque hay conversación y porque hay interés y porque hay una idea previa de hacia dónde yo quiero enfocar la entrevista, ¿no? En tu caso, me imagino que tienes esa composición de por dónde quieres ir transitando dentro de la curiosidad y de no conocer. Tengo mis salvavidas, yo siempre digo que tengo mis salvavidas dentro de la cabeza para ir tirando de ellos, para, coño, vamos por aquí, que me interesa. Y para que al final salga, esperemos una charla interesante, ¿no? Es decir, pero, por ejemplo, se habla mucho de La Revuelta. Es un programa que nadie, es decir, estamos hablando ahora afuera, que nadie... Sí. Que todo es como muy improvisado y demás. Bueno, estarán improvisados los invitados. Es decir, el trabajo que hay concienzudo. Es decir, no hay nada improvisado en ese programa. Lo digo porque la gente joven puede pensar, llega David Broncano, se pone ahí y empieza a decir tal, y sale el programa. No, hay horas y horas de preparación y luego la experiencia. Es decir, la experiencia obviamente es un grado. Es decir, aquí somos personas ya de determinada edad que hemos pasado por diferentes formatos y que tienes un conocimiento de determinados medios para poder afrontar y para poder tener, como tú decías, Pablo, los salvavidas que en determinado momento, cuando tengamos un problema, tiremos de ellos o nos agarremos a ellos. Y eso solo se consigue con años de experiencia. Eso no te lo da ni la facultad, ni que hagas al principio muchas horas, no, eso te lo dan los años. El ir testando diferentes formatos, como digo, el hacer muchas entrevistas, el equivocarte muchas veces, el patinar muchas veces, el que muchas veces no salga lo que tú quieres. Cuando eso pasa... ¿Te escuchas? Yo sí me escucho a... ¿Te escuchas? ¿Que escuchas CS Podcast? ¿O dejaste de escucharlo? ¿Lo escuchaste en algún momento? Escucho CS Podcast todos los días el capítulo. Que es algo que también nosotros hablábamos y yo, por ejemplo, yo siempre veo el Cuarto de los Ratones y incluso me llegaron a decir que egocéntrico, no. Pero en realidad esto es casi imperativo de ese señor que me dice, tienes que vértelo siempre o por lo menos muchas veces, porque ahí es donde vas a empezar a mejorar tú. Yo lo hago para que ver que está todo bien, para que no hayamos metido la gamba en nada. No lo había hecho en mi vida, es decir, yo podía escuchar los programas de la COPE porque los grabábamos y de hecho ya en mi última etapa obviamente se colgaban a través de la web, nunca los escuché, tampoco los de Radio Marca. No me voy al podcast cuando hago cosas que estoy haciendo ahora en radio convencional en directo, pero en el caso de CIES Podcast, como es nuestro proyecto y como ahí no puede fallar nada o todo tiene que estar bien, escucho los capítulos todos los días. Cuando se cuelgan, escucho el capítulo. Es decir, invierto
que es invertir, es decir, no es perder el tiempo, es invertir una hora, que es una hora de trabajo al final. Es cierto que puedo estar haciendo otras cosas. Pero a lo mejor es que la gente no ve eso también. Es que a lo mejor estás viendo, estar delante de la tele, viéndote El cuarto de los ratones, es 1 hora y media de trabajo también. Claro. Y eso es lo que hay ciertas, por lo menos en mi entorno hay ciertas personas que a lo mejor no ven, que dicen, no, es que tú te rascas los huevos delante del sofá. Pero es que a lo mejor estoy mejorando mi producto, intentando ver los fallos. Absolutamente. Yo, para mí, es decir, esa hora que invierto en escuchar el capítulo cada 10 días, yo la cuento como hora de trabajo. Que habitualmente lo que hago es estar preparando contenidos de próximos días o preparando cosas y estoy escuchando el capítulo. Pero no teniéndolo de fondo, es decir, estoy atento también al capítulo. Pero para mí, eso es trabajo. Es decir, para el oyente socio, para mí es trabajo. ¿Te sigues fascinando con gente? Sí, con muchísima. O sea, que dices, ¿qué coño hago sentado yo aquí? Mira, esto es la primera vez que, no sé si fue la primera, pero se lo decía a Morris aquí. Que estaba sentado con él y le decía, joder, es que estoy sentado con Morris. Pues, es que... pero yo creo que dentro de esa curiosidad no debe faltar nunca la fascinación por determinadas personas. Es decir, a mí me fascina entrevistar... rara es la semana. Soy feliz haciendo podcast con todo el mundo, es decir, porque me siento muy bien. Pero bueno, después hay ciertos personajes que dices, joder, qué pasada. Pero ¿no? Me ha pasado con cantidad de gente, es decir, gente que he leído, gente que he escuchado, gente que he seguido su trayectoria en el cine, en el teatro. Morris, uno de ellos, es decir, que me parece fantástico el poder entrevistarlos y, en muchos casos, a través de diferentes entrevistas, tener una relación de amistad con ellos. En ese aspecto es una profesión muy afortunada. No nos vamos a hacer millonarios, posiblemente, hay gente que sí, pero la riqueza en cuanto es una forma muy buena de conseguir sabiduría, porque estás escuchando mucha gente, muchas verdades o muchas teorías. Gente muy interesante. Es decir, de verdad, ¿Con quién te gustaría sentarte? ¿Con quién que no te hayas sentado? Mira, hubo un tiempo en el que a mí me hubiese gustado entrevistar a Joaquín Sabina, pero ahora ya no he perdido ya no es para tanto. No, pero ya no lo veo tan mayor. Ahora que se retira y tal, ya no he perdido el interés. Pero hubo un tiempo en el que sí me apetecía entrevistar a Sabina. Porque entre otras cosas, porque daba muy pocas entrevistas y porque me gustaban las cosas que hacía y tal. Ahora la verdad es que ya he perdido. Pero digo que depende de por momentos, es decir, he entrevistado a gente súper conocida en el mundo del deporte y en el ámbito de la cultura. Sí que te puedo decir, de las primeras personas que me llamó mucho la atención entrevistarlo. Entonces estaba yo en la COPE, que es Botero. Botero. Entrevistar a Botero, un artista mayúsculo, es decir, con el discurso, con lo que trasladaba, con lo que él decía, fue una persona que me llamó mucho la atención. Y estando en COPE, a mí me gustaba mucho El último de la fila, y me gustaba mucho Manolo García, y Manolo García daba muy pocas entrevistas, y haber entrevistado a Manolo García, te estoy hablando, luego hay gente de mayor dimensión a la que he entrevistado y que me ha fascinado, pero digo como esos ejemplos de personas que entrevisté a edad temprana y que tenían un discurso que me envolvía y decía, qué interesante, qué bonito este oficio, y el poder estar charlando con estas personas. ¿Nunca te sentiste pequeño? ¿O simplemente estás haciendo tu trabajo? ¿Estoy haciendo mi trabajo? No me he sentido pequeño, ni tampoco me he sentido de igual a igual, ni me he sentido superior. Es decir, yo creo que al final la entrevista, que es un género, volvemos a lo de antes, que a mí me fascina, es sentarte a hablar con alguien que tiene cosas interesantes que decirte. Es decir, para mí este reto que estamos teniendo es igual de gratificante que entrevistar a una persona súper interesante. Qué maravilla. Es decir, estamos charlando tres personas, que me parece que el discurso que vosotros tenéis es súper interesante también. Entonces yo no mido por el grado de popularidad, digamos, hay gente súper sencilla que hace cosas... Bueno, pero eso también lo hablábamos el otro día cuando estuvimos en el paseíto por el barco, que también hay estrategias ahí
Y a lo mejor parece ser que ahora el grado de popularidad o de que una cosa vaya bien se va a ver en visualizaciones. Ya. Y depende también cuál sea cuál sea la estrategia de cada uno, ¿no? Nosotros siempre lo decimos que nosotros tenemos una estrategia en un primer momento de centrarnos en Vigo. Entonces, a lo mejor no tenemos unas visualizaciones de la hostia, pero en nuestra ciudad somos muy conocidos. No sé si muy... ¿Tú eres muy conocido? Muy conocidos. No sé, Sois muy conocidos. nos van conociendo. Sois muy Nos van conocidos. conociendo, ¿no? Entonces, no es como esta obsesión que yo tengo escuchado, que lo hablábamos el otro día de podcast, de me escuchan en 47 países. Pues yo, y esto lo tengo dicho muchas veces, con todo el cariño del mundo, que me escuchen dos tipos. En Kuala Lumpur, me la pela, con todo el cariño del mundo. Nosotros tenemos audiencia internacional, que eso lo mides todo, pero porque fundamentalmente será gente, queremos pensar que gente de Vigo que está residiendo justo en Estados Unidos, que tenemos esa audiencia, o en países latinoamericanos y tal, pues serán vigueses que están viviendo por allí. Sí. O algún curioso. En Estados Unidos a nosotros nos pasa también. Sí. De todas formas, el capítulo más escuchado de CIES Podcast no es con un invitado local, sino porque de repente lo compartió un club de fans de Chenoa. Chenoa vino a actuar al Entroido de Vigo hace unos años. Y entrevistamos, yo no sigo la música de Chenoa, porque es una chica que me cae muy simpática y me cayó muy simpática en entrevista, pero entrevistamos a Chenoa porque venía al Entroido de Vigo. Y de repente un club de fans de Chenoa compartió ese capítulo. Y fue una barbaridad. Es decir, una barbaridad las miles y miles de escuchas que dio ese capítulo, decía ese podcast, porque lo había compartido el club de fans de Chenoa. Entonces, nuestro récord no está con una entrevista local, sino con la visita a Vigo de Chenoa. Agradecidísimos a Chenoa. Entonces, es que eso... Es que nunca sabes cuál va a ser. Nunca sabes. Y yo también apuesto por que la gente que esté detrás sea gente inteligente. A mí me gusta que los oyentes sean inteligentes. Es decir, y que escuchen algo que les despierte curiosidad. Es decir, por eso a mí me gusta mucho este ámbito de la cultura, de la divulgación, de decir, porque hace que la gente sea curiosa. Es decir, el contenido deportivo es como más lineal, ¿no? El contenido deportivo es como más lo que hay actualmente, es mi sensación, ¿no? Es como que la gente quiere, es lo que decíamos antes, que la gente prefiere las cosas hechas a día de hoy, ¿no? Nosotros lo hubiésemos tenido muy fácil si hubiésemos montado una tertulia en que nos estuviésemos dando de hostias, hablando en plata durante media hora. Es decir, 3 tipos o 3 tipas, es decir, dándose de hostias durante media hora, eso tendría una audiencia bestial. Que son contenidos con los que se defiende mucho, el ruido y demás. No, nosotros apostamos por exjugadores consolidados con discurso del Celta, periodistas de la ciudad consolidados con discurso, es decir, por tener análisis de gente que lo tiene todo como muy bien estructurado, que sabe trasladar un buen mensaje, que tiene un buen discurso, es decir, posiblemente si hiciésemos otra cosa se dispararían las audiencias y demás, pero no creemos en eso. No creemos en eso. El prestigio, dice... No vamos a poner digamos, ¿cómo se dice? Bueno, da igual. Es que en el deporte existe mucha tertulia de barra de bar. Sí. Y yo escapo de ellas. Escapo totalmente de ellas. No quiero saber nada de esos formatos. Es hacer información con deporte, no entrar casi en amarillismo, ¿no? Sí, no, es lo mismo que si pones la grabadora del teléfono en la barra de un bar y están 2 o 3 tipos hablando, y saldría lo mismo que si lanzas un podcast con ese contenido. Y decía antes, no, que es que no tenía el micro, digo que creo que es la diferencia, el intentar buscar el prestigio, aunque es una palabra que puede sonar muy altiva, altanera o soberbia, pero todos sabemos que en los medios hay 2 formas de encarar los temas, desde el barro o desde el prestigio, básicamente. Pero yo creo que esa es la diferencia. Y no es que lo busques, es que bueno, nosotros tampoco podíamos haber hecho otras cosas, ya te lo contaremos otro día, por qué surgió esto. Pero decidimos que en tanto odio, a lo mejor desde el amor y desde el buen rollo, las cosas... Bueno, podemos decir muy rápido, nosotros cuando me acuerdo, no sé si fue con Le Barlutier, cuando nos llevó a la lutería, que nos hablaban de que, claro, que había salido el cuarto de los ratones de esta manera y tal, y la contestación fue algo así como, es que nosotros creíamos que en un tiempo que todo es heitismo,
hacer algo desde el amor es lo realmente transgresor, porque todo el mundo está pegándose de hostias. Totalmente. Pues charlar sin meterle presión al invitado, que esté hablando lo que quiera, Totalmente. que pueda cortar cuando le dé la gana, en estos momentos es lo transgresor, poder hablar con libertad sin que nadie te insulte o te grite, ¿no? Totalmente. Totalmente. Es decir, no son los contenidos de moda, digamos, o los contenidos que defiende el público masivamente, pero yo sí que creo que no es hablar con altanería del prestigio. Es decir, porque el prestigio al final es el creer que las personas que están al otro lado, que ahora nos están viendo, o en el caso de CIES, ese podcast, que nos están escuchando, son personas inteligentes, con criterio, con capacidad para elegir, con libertad personal para elegir también sus contenidos y para discrepar en cosas que se digan, pero entender que hay otras personas que pueden pensar distinto que tú y que por eso no hay ningún problema, dentro obviamente de unos Sí, justo. de unos límites, y creo que que esa parte no la estamos entendiendo, o hay un sector de la población que no lo entiende. Sería entrar en... Sí, sería entrar en una casi entrar en lo que es sociedad, pero Sí. pero en realidad yo escucho muchos discursos de que al final son todo odio en redes, todo no sé qué, pero es que entras en redes y o la gente se deja ir o nadie para, vamos, la cosa se va más, es que puedes poner cualquier cosa. Yo, por ejemplo, Twitter lo abandoné desde el activismo hace 3 o 4 años. Es decir, me parecía una cloaca auténtica, es decir, me lo sigue pareciendo, me parecía una cloaca, las bauticé en su momento como lo habrá dicho más gente, pero decía, las denominaba las redes fecales, es decir, que es donde está toda la mierda auténtica, además la mierda escondida, es decir, la de gente que te puede atacar, te puede decir de todo sin que sepas exactamente quién está detrás, es decir, como por encima es mierda y mierda cobarde. Sí. Y escapé de ellas yo, es decir, si alguien sigue mi cuenta de Twitter verá que lo que hago es compartir el capítulo diario de CIES, compartir los artículos de marca o compartir algo a nivel de trabajo. No opino de nada, me da igual todo, es decir, en Twitter, que se maten entre ellos, es decir, únicamente comparto esos contenidos por si a alguien le interesa, es decir, soy un spam y no quiero saber nada más, y vivo bastante más feliz. Nunca me molestó, es decir, directamente cuando alguien me atacaba, tal... ¿En algún momento te dieron? A nivel, pero ya en radio o... bueno, supongo que ahora con internet será más fácil, pero en algún momento... En redes sociales. Tuviste, Bueno, por redes sociales te dieron bien. En redes sociales me han atacado y me han amenazado. ¿Y te han amenazado? Me han amenazado, sí. ¿Cómo que sé? ¿Pero qué es amenazado? Amenazado de te vamos a dar unas hostias, ya te veremos, de hijo ¿Pero de, qué hiciste? De hijo de puta. Opinar, en aquel caso concreto fue una época, opinar sobre asuntos del Celta que ellos no estaban de acuerdo. También sé, es decir, que los que te dicen eso te ven por la calle, se cruzan contigo y bajan la cabeza, es decir, que algunos sabíamos que había detrás. Pero da igual el que denuncies cuentas y tal, eso no lleva a ningún sitio porque no. Yo lo que hice durante un tiempo, y fue cuando ya salí de Twitter, es bloquear, pero vamos, sin compasión, cuentas. Que la gente decía, ¿por qué bloqueas? Y tal, hombre, si vienes y de repente me llamas hijo de puta, pues claro que te bloqueo. Porque si me vienes a insultar a mi casa te puedo cerrar la puerta, básicamente. Entonces... no me afectaba, es decir, no me afectaba que me insultasen o hasta que me amenazasen porque sabía que detrás lo que había era lo que había. Pero sí que me dediqué a bloquear cuentas y luego dije, esto no vale para nada, esto es una mierda. Y sí que me muevo en una red social como Instagram, que parece como así, como más plácida, como más tranquila, en la que puedes compartir tus cosas. Es decir, todo el mundo es muy feliz, ya lo sé, en esa red social yo tampoco intento transmitir felicidad, pero ahí sí que puedo compartir cosas que me apetece contar. Un concierto que me gusta, un libro que me gusta, tal, pues eso lo hago a través de esta red social. Y en Facebook consulto los... Qué bonito, acabas de darle valor a Instagram, es cierto. Aquí hubo gente que le quitó ese valor, pero le acaba de dar valor. Es mejor una red que sea feliz, aunque no sea del todo cierta, que estar matándose a hostias. No, Instagram es una gran mentira, porque todo... Pero bueno, por lo menos es una mentira de risas, que es el rollo. No hay nadie infeliz, nadie cuenta una tragedia, una desgracia en Instagram. Pero yo sí que la puedo utilizar pues para
si he leído un libro que me ha gustado, si he ido a un concierto, he visto una obra de teatro o he visto una peli que me ha gustado, pues sí que ahí lo puedo compartir sin que vengan 50 tíos o 50 tías a darme de hostias. Entonces, ahí sí que estoy tranquilo. Y Facebook, que ya prácticamente únicamente comparto los capítulos de CIES y consulto los cumpleaños. Los cumpleaños me parecen es para lo que maravilloso. Facebook. Sí, es para lo que sirve Facebook. Para decirte que está de cumpleaños, es cierto. Es para no olvidarte de los cumpleaños de los amigos. Y decías antes que estudiaste Derecho. ¿También estudiaste Periodismo? ¿Estudiaste las dos? No, estudié Derecho. ¿Te sentiste intrusista en algún momento? No. Ahora que está de rollo de... No, para nada. De hecho, estoy colegiado por el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia. Es decir, yo estoy colegiado porque cuando el colegio abre, si tú habías estudiado una carrera universitaria y tenías unos años de experiencia en la profesión, te podías colegiar. Y yo estoy colegiado, es decir, pago la cuenta semestral del Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia y estoy colegiado como periodista. Y no me he sentido un intruso en la vida. O sea, meritocracia sí. Fíjate, no me he sentido intruso, es decir, porque tengo la formación, es decir, académica, universitaria, de bagaje, de trayectoria para ejercer de periodista. ¿Te hubiese dado algo más la carrera? ¿O crees, ahora conociendo a periodistas, si conoces a muchos periodistas, me hubiese dado más la carrera, ¿te hubiese dado algo? De periodismo creo que no, sinceramente. Y me lo dicen compañeros que han estudiado la carrera de periodismo. Es decir, yo también estudié Derecho sabiendo que nunca iba a ejercer. Yo lo que verdaderamente hubiese estudiado es periodismo, sí. No hubiese surgido aquella posibilidad que surgió, que te contaba al principio de la conversación en su momento, de empezar a trabajar. Entonces dije, joder, puedo trabajar, puedo ganar un dinero, puedo meter la cabeza aquí y, bueno, pues estudiaré otra cosa, y en este caso fue Derecho. Pero yo creo que la carrera que hubiese estudiado y que me hubiese gustado estudiar, y que de hecho a lo largo de los años varias veces me lo planteé, pero no tengo tiempo, yo no sé si en algún momento retomaré esa idea, es historia. Vaya, historia. Sí. Lo que pasa es que historia, ya sabes lo que se decía, para dar clase, historia solo te vale para dar clase. Para ser el repelente, el grupo de colegas. A estas alturas de la película, si en algún momento me matriculo en historia, que no lo descarto, sería, bueno, pues para aprender más cosas. Pero yo creo que es lo que verdaderamente hubiese estudiado. Es como un motor para ti, lo de aprender es como un motor para ti. Sí, pero es que, vamos a ver, yo quería ser periodista, y el periodismo era la vía para llegar, o la carrera de periodismo era la vía para llegar a priori a ser periodista. Pero hubo un momento en el que tuve claro que tampoco era la vía necesaria para llegar al periodismo. Eso sí, creo que para llegar al periodismo necesitas un grado de formación importante, saber de lo que hablas. Es decir, y da igual que hayas estudiado Derecho, Historia o Física, es decir, pero necesitas un grado de formación para estar dentro del oficio. Eso sí que lo entiendo, pero no creo, y ahora dirá mucha gente, claro, joder, cómo no lo estudió, pero no creo que seas un intruso sin haber estudiado la carrera de periodismo. Y de hecho creo que la carrera de periodismo y fundamentalmente en la etapa en COPE vi muchos alumnos de periodismo que pasaban a hacer prácticas, algunos muy brillantes, algunos más normales. No creo que se aprenda mucho en la carrera de periodismo. Entre otras cosas, porque en su momento, ahora no lo sé, pero en su momento era cero práctica. Es decir, he visto gente llegar a hacer prácticas en medios de comunicación, ya digo, gente muy talentosa que ahora está trabajando en medios y lo está haciendo muy bien, y que eso lo veías al principio, pero gente que no era capaz de redactar una noticia para contarla, y estaba en tercero de carrera, para contarla en 20 segundos. ¿Veis? Ya sabemos lo que hicieron bien los jesuitas, entonces. No, en este porque en realidad os ponían antes ya estabais metidos en el ajo antes. Nosotros estábamos desde el principio, pero es que cosas muy esenciales, muy fundamentales del oficio, había gente que llegaba en tercero de carrera y no lo sabía hacer. Por eso creo que la carrera, pues no sé si ha cambiado, pero no vale de mucho. Yo lo que le diría a la gente es que se estudie, que pase por la universidad, que se forme, que estudien lo que quieran, y a través de eso pueden acceder al periodismo. Y que no se sientan nunca intrusos. Qué maravilla. Yo nunca me he sentido. Y tú, y cuando ves tenemos que pasar por aquí en el Huerto de los Ratones, cuando ves hacia atrás y ves toda la carrera, ves COPE, Radio Marca, CIES Podcast, ¿orgulloso del camino? Ahora sí. Ahora sí. Ahora lo digo de verdad. Si me hubieses preguntado esto hace 10 años, no sé, te diría que había
caminos por los que tenía que transitar aún. Ahora, si veo hacia atrás, sí que me siento, no sé si orgulloso, pero me siento feliz de las cosas que he hecho. Me siento feliz de la gente con la que he trabajado, me siento feliz con los amigos que he hecho, me siento feliz con los formatos que hemos creado en estos últimos tiempos. Sí. Entonces, al final... Ahora veo hacia atrás o veo a través del retrovisor del coche a nivel profesional, y creo que ha sido una trayectoria, por lo menos para mí en lo personal, que la he vivido satisfactoriamente. Entonces, al final sí que el mérito fue tuyo. No, he tenido suerte, con un poquito de mérito, pero he tenido suerte. He tenido mucha suerte, es decir, de verdad que he estado en el momento exacto para que me surgiesen oportunidades, que luego las he sabido aprovechar, pues alguna posiblemente habré sabido aprovechar, pero aquel chaval de 16, 17 años que estaba en una barraca en las fiestas colegiales de jesuitas, y que un jesuita que dirigía la emisora lo escucha y le hace gracia lo que está diciendo y le dice, pásate por aquí, y que tienes oportunidad, que luego hay que aprovecharla, pero bueno, tiene que haber esa primera oportunidad, y que se la dan siendo tan joven, y que empieza a cumplir su sueño, el vocacional que tenía cuando escuchaba la radio ya con 7, 8, 9, 10 años, porque le gustaba la radio desde muy niño. Pues hay que tener suerte para estar en ese momento, y hay que tener suerte para que en un momento, Antonio... Perfecto, y si lo vemos al revés, y si supiésemos, si ese chaval que estaba retransmitiendo en la barraca pudiese saber todo lo que iba a vivir, ¿qué opinaría? No me lo hubiese creído. No hubiese querido, porque es que he formado parte de proyectos como muy potentes, ¿no? Es decir, yo aspiraba a ser periodista, a tener mi trabajo, pero he hecho cosas superiores a lo que yo aspiraba. Es decir, he trabajado en grandes medios, he cubierto grandes acontecimientos, es decir, he viajado mucho. Es decir, a mí... algo que me han dado los medios de comunicación es que he podido viajar un montón, y a través de los medios de comunicación, fundamentalmente en mi etapa en COPE, he conocido cantidad de países, he conocido cantidad de culturas, he viajado por España, por Europa delante. Es decir, cuando el Celta jugaba competición europea, he conocido países y países y ciudades a las cuales no hubiese viajado posiblemente en mi vida, ¿no? Y todo eso... Aquel chaval que estaba retransmitiendo un partido que estaban jugando las niñas, sus compañeras de clase, con 16, 17 años, pues obviamente no aspiraba a eso, aspiraba a tener un trabajo en una radio, que le pusiese un micrófono delante de vez en cuando y poder hablar. Y todo eso, por eso digo que cuando veo hacia atrás el camino, ha sido positivo, ha sido bueno, por lo menos para mí. Es decir, yo creo que en esta última etapa también me he reconciliado con el oficio. Es decir, que hubo un momento en el que no creía que las cosas se estuviesen haciendo bien, o que yo lo estuviese haciendo bien del todo, o que no estuviese dando el máximo de mí. Y creo que en estos últimos años también en ese aspecto me he reconciliado. Es decir, que me he dado cuenta que se pueden hacer cosas desde el ámbito más modesto, lo que decíamos antes, que te llenen y que lleguen a la gente, y hacerlo rodeado de gente a la cual aprecias. Hasta aquí el cuarto de los ratones. Síguenos en redes sociales @cuartoratones, y suscríbete y hazte miembro de nuestro canal de YouTube, donde podrás ver todos los episodios íntegros de El cuarto de los ratones, con Pablo Sangiao.